dándoles a consultar si acaso, para no entorpecer el horario del curso que acaba de finalizar, también se dio trauma renal. Y ellos me aceptaron y me dijeron que sí, que todos iban a entrar. No sé si esto ha sido factible en todos ustedes. Por eso es que hoy día vamos a dar continuidad a aquel tema de trauma renal con trauma vesical. ¿Están de acuerdo? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, quisiera más opiniones, hijita, de tus compañeros que están en línea. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué respuesta me tienen al comentario que les hice? Está bien, doctor, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo, doctor. Pero Sí, doctor. han entrado al tema de trauma renal el viernes. Les pregunto. Creo que no, Quisiera- doctor, no pasamos ese día. Hola. Creo que no se dio el tema, doctor. ¿O no han entrado? No, doctor, ese día no pasamos clases. Estuvimos esperando. Sí, doctor. No. Era en el curso de la Sociedad de Urología. A las 3 de la tarde he dado tema. Entonces no podía dar el mismo tema a las 5 porque el curso terminaba a las 7 de la noche. ¿No han entrado? No, doctor. No sabíamos. No sabíamos, No doctor. sabíamos, doctor. No sabíamos, doctor. Entonces, ¿están de acuerdo que volvamos a repetir el tema del curso de urgencias urológicas? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, por doctor. favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, yo no tengo ningún problema en repetir, pero sí nos vamos a quedar con un tema al aire. Y quisiera que por favor ustedes me digan cuándo podemos llevar ese tema. Sábado, doctor. Sábado, doctor. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es posponerlo el tema de cáncer de pene para el día sábado. Es que para no quitarle continuidad, ¿no? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor. Perfecto. Entonces vamos a empezar de inicio. Bueno, cerrámelo la puerta, por favor. Bueno, entonces vamos a repetir, no tengo ningún problema, hijita. Empezamos entonces con trauma renal, que es el tema del problema. Sin antes decir de que definitivamente el trauma genitourinario tiene vital trascendencia por la alta incidencia que ocurre en nuestro hospital. No se olviden que el Hospital Viedma es un hospital de referencia y todos estos, hasta no hace mucho,
todo se manejaba aquí en el hospital. Hoy por hoy, con la disposición nueva de las autoridades de salud, ya hay clínicas, estos que atienden SOAT y todo eso, y es cierto, ha disminuido en proporciones un poquito curiosas, pero sin embargo no deja de tener importancia absoluta a esto. Entonces esto tiene vital importancia, les decía, vamos a empezar por lo económico. Todos los problemas de trauma se manejan mundialmente con una espectacularidad grande para disminuir los aspectos de mortalidad. Aquí entran en juego los ATLS, los ACLS que pronto ustedes van a llevar. Entonces diremos de que definitivamente solamente en los Estados Unidos el programa de ATLS ha sido creado precisamente para minimizar la morbimortalidad en esta patología. Pero ellos tienen recursos económicos tan grandes que equipara solamente en un año a la deuda externa de Bolivia. Siempre les pongo este ejemplo todos los años para que más o menos hagan conciencia y se den cuenta de lo que es este problema. Vital importancia. Entonces, hoy nos vamos a dedicar al trauma renal. Dentro de las generalidades de esto, vamos a decir que el 90% se presenta en jóvenes y niños, con una edad oscilante entre los 20 a 40 años y con una preponderancia en porcentaje mayor en hombres. Lamentablemente en hombres en etapa laboral, hasta los 40 años, deportes, tráfico, automovilismo y todas estas cuestiones. El 10% de estos está relacionado a otras lesiones abdominales. Quiere decir, va concomitantemente con estos una lesión entre medio renal. 90% se debe a lesión contusa. Esto es una estadística americana, no nuestra. ¿Ya? Por eso es que van a ver que varía un poquito en algunos. Siempre el afán nuestro es tratar de mostrarles la realidad del medio. Entonces, cuando existe un trauma renal mayor, esto se debe a lesión penetrante en un 45%. Esto es de nuestro medio. Porque definitivamente, porque robarte un celular, una gorra o una billetera te apuñala o te dispara. Hoy por hoy estamos viviendo una época y una oleada de tal barbarie que cualquier pretexto, por más minúsculo que sea, es suficiente motivo para que te agreden con arma blanca. En cambio, la lesión contusa, que se debe fundamentalmente a accidentes automovilísticos, motociclísticos, deporte y todo, alcanza solamente al 15%. ¿Por qué esta relación que hacemos y por qué le tenemos bastante cuidado y ampliamos en profundidad esto? Porque tiene una mortalidad del 20 al 40%, casi la mitad del trauma renal mayor, casi se mueren. Entonces, ¿cómo vamos a catalogarlo esto? ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Primeramente está el trauma penetrante. La diapositiva de abajo a la izquierda van a ver más o menos la situación, cómo nos llegan los pacientes. En segundo lugar está el trauma contuso o cerrado. La diapositiva de abajo muestra somera o grotescamente de qué es lo que ocurre en esto. En esta ilustración también vamos a tomar en cuenta el trauma por desaceleración. Es el famoso latigazo que se llama, y quienes sufren son las vértebras cervicales. Entonces vamos a empezar
a desglosarlo esto en el trauma penetrante. En primer lugar, veremos las heridas de proyectil de arma de fuego. El 79% de estas lesiones cursa con lesiones vasculares y de tejidos adyacentes. Quiere decir que la onda expansiva, el proyectil no solo entra y se deposita en determinado lugar, sino que hace una serie de rebotes. Y entonces en este afán va a lesionar no solo órganos huecos también, sino órganos masivos. Me refiero a hígado, vaso, en fin, y a todo el intestino como órgano hueco. Este efecto explosivo del proyectil ha de producir hemorragias en ocasiones masivas y de gran volumen en la cavidad abdominal. Va a haber indudablemente lesión tisular extensa y a la larga va a provocar fístulas arteriovenosas si es que estas lesiones no han sido reparadas oportunamente. Siempre con el problema de trauma penetrante, después están las heridas por arma blanca, las que acabamos de ver. Lógicamente aquí hay un accidente laboral de una caída donde ha atravesado, la primera diapositiva era del abdomen desde la región lumbar a flanco derecho y esto es desde la región glútea, una caída en una construcción hace que los fierros que están apuntalando atraviesen con toda facilidad y en su totalidad en la región femoral. No queremos dejar de lado las iatrogénicas, las lesiones que nosotros mismos provocamos. Hoy por hoy el modernismo nos arrastra definitivamente a las cirugías menos invasivas, pero también de complicaciones más severas. Primeramente vamos a ver la nefrostomía percutánea que realizamos absolutamente en nuestro medio. El otro día habíamos visto que algún expositor indicaba que era sumamente rara y todavía un alumno preguntó, una pregunta muy bonita, ¿no? Si no se podía hacer lo uno o lo otro, en fin. Pero en nuestro medio y aquí en nuestro hospital la nefrostomía percutánea sigue siendo un procedimiento casi de salvataje. Lo hacemos inclusive en condiciones no muy higiénicas porque la premura del tiempo nos obliga a esto. También la biopsia renal está considerada como un trauma porque es injuria, se saca un pedazo de riñón, sea a través de vía percutánea o con cirugía abierta, se saca un pedazo y no siempre se realiza una buena hemostasia. Para no dejar de lado los procedimientos modernos hoy en día en embarazadas, nos obligan a hacer en ocasiones o a los especialistas una amniocentesis diagnóstica. En este afán, en ocasiones se llega perfectamente a lesionar el riñón del producto. Siguiendo siempre con esto, el trauma cerrado o contuso, como ven en la ilustración superior derecha, está destinada a estos deportes de contacto, deportes de alto riesgo que ocasionan severos traumas. No sin antes decir que en primer lugar están los accidentes automovilísticos, ya sea por el volante o por el cinturón de seguridad que atracciona. No en vano los cinturones, solamente la banda inferior va en el abdomen, más el volante hace que todo el abdomen sea comprimido, en fin, y es el mecanismo por el que se lesionan órganos vitales.
Estas caídas de altura en estos deportes, los golpes directos que van en la fosa renal correspondiente o en el hemiabdomen correspondiente, llega perfectamente a lesionar el riñón. Lo más común es las fracturas costales que hacen un efecto de campana o de guillotina y que se fractura y el borde proximal a la columna vertebral lesiona el riñón. En ocasiones vemos que las apófisis transversas de las vértebras hacen como punta de lanza para lesionar precisamente donde está lo más vital del riñón, que es la zona del ilio renal. Adelante. Siempre siguiendo esto, en los niños preponderantemente se lesionan los vasos. ¿Por qué? Además, hay un desprendimiento ureteropiélico. Esto tiene una explicación lógica. Los niños no tienen el colchón, la almohadilla que es el tejido graso del retroperitoneo. No tienen grasa en el retroperitoneo. Por lo tanto, si el término vale, los riñones casi están colgando. Por lo tanto, un desprendimiento ureteropiélico va a ser un niño que ha caído y ha caído de pie o de nalgas. Por lo tanto, hace el golpe y se desprende. En todos estos casos, lo fundamental es no regirse exclusivamente a la probabilidad de un riñón lesionado. Se tienen que considerar además lesiones asociadas y un gran compromiso de órganos vecinos, porque no solamente es de exclusividad estos mecanismos de lesión para los riñones. Vamos a clasificar el grado de lesión renal que preponderantemente nos va a dar una buena clasificación, va a determinar el accionar del médico o del cirujano que está a cargo de este paciente, porque dependiendo de esta clasificación ha de optar uno u otro camino para solucionar y siempre preservar la unidad renal en su integridad. El 70% de todas las lesiones están destinadas a contusiones de primero y segundo grados con o sin laceración menor. En cambio, el resto ya son laceraciones mayores. Hay injuria vascular hasta en el 15%. Aquí debemos acotar algo. Van a leer algunos de ustedes en la nomenclatura moderna. Se están barajando otro tipo de situaciones. Esto es lo que se rige en todo el mundo. Es la clasificación de la ATLS. Aquí faltaría, hipotéticamente, el primero está considerado como leve y el segundo como severo. Falta al medio un moderado que llaman, que sería el grado 3 y 4. Pero nosotros no queremos dar por entendido ni globalizar estas situaciones, sino darles información clara, concreta y de fácil recordamiento. Entonces, así, ahí tienen la gradación de lesiones de acuerdo a la ATLS. Consideramos menor. 1. La contusión, como ven en el dibujo. Es una contusión donde hay hematuria macro o microscópica. Se produce un hematoma subcapsular localizado, no expandible. Quiere decir que está ahí, sufrió un golpe, se produjo un coágulo entre la cápsula renal y el parénquima y no progresa de aquello. Siguiendo siempre con las menores, vamos ahora a ver un hematoma que también no es expansible y está localizado fundamentalmente en la zona perirenal y confinada a retroperitoneo. Quiere decir que la grasa peritonal ya ha sido rebasada.
Indudablemente el sangrado tuvo que ser severo, por lo tanto hay una laceración, pero menor de 1 centímetro del parénquima y la corteza, pero no hay extravasación urinaria porque no compromete la medular, mucho menos la vía excretora. Ahora, yendo a las lesiones mayores, la tercera gradación se produce cuando existe una laceración del parénquima en mayor de 1 centímetro. No hay compromiso del sistema colector, tampoco hay extravasación urinaria. ¿Qué es lo que distingue del grado 2? De que la lesión del parénquima es más de 1 centímetro, pero sin compromiso de la vía excretora. Siguiendo con las lesiones mayores, el cuarto grado es una laceración del parénquima a través de toda la corteza. Indícales, por favor. La médula, ahí la zona medular, la zona de la corteza, pero que abarca al sistema excretor. Hay una lesión vascular de arteria y de vena con hemorragia contenida. Quiere decir que está avulsionado la íntima de la arteria y de la vena, pero no hay un desprendimiento, no hay una solución de continuidad. En cambio, siguiendo siempre las de mayor, como el quinto grado, que produce una laceración a todo nivel con un riñón completamente fragmentado. Hay lesión vascular, avulsión completa del hilio renal que desvasculariza el riñón. Ahora recordamos y vemos en su totalidad los 5 grados. El grado 1, recuerden bien, es un hematoma subcapsular que no daña el parénquima. El daño 2, hay una lesión del parénquima en menor de 1 centímetro con una hemorragia contenida, pero que abarca el retroperitoneo. El grado 3, hay una lesión de mayor amplitud, más de 1 centímetro y que abarca corteza, médula. El grado 4, hay un compromiso más severo donde incluye la vía excretora. También hay lesión de vasos, pero con hemorragia contenida. En cambio, el quinto grado es una fragmentación severa múltiple del riñón con un desprendimiento completo de vena y arteria renal. Lógicamente, estos casos producen unas hemorragias severas y si uno no actúa en su totalidad y rápidamente, han de verse lesiones severas a este nivel. ¿Cómo evaluamos inicialmente a un paciente que nos lleva en estas condiciones? Primeramente, el antecedente tratando de determinar el mecanismo de injuria. Estos pacientes generalmente llegan a la emergencia o traídos por una ambulancia, por un sistema de socorro o en cambio la policía. Entonces preguntarán rápidamente ustedes qué es lo que pasó con este paciente. Lo atropellaron, se cayó, lo agredieron, ¿qué es? Una rápida, pero para determinar más o menos el mecanismo de lesión. Inmediatamente teniendo al paciente ya en la camilla de las emergencias, se debe hacer un examen físico rápido, minucioso, viendo cráneo, tórax, abdomen, flancos y región lumbar. Determinar si este paciente llega con hematuria o no hematuria. Esto después de un cateterismo vesical rápido, limpio y en condiciones óptimas. Recordemos que el 40% de las lesiones renales cursan sin hematuria. El 24% de lesiones del pedículo no hay hematuria. Claro, si no llega sangre no va a filtrar orina. Todo esto orienta e identifica a los pacientes que requieran evaluación de imagen. ¿Y cuáles son estos pacientes que quedan?
aquellos que son portadores de una tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, la sistólica, es subsidiario de estudio por imagen. Llámese ecografía, llámese tomografía, urografía escritora, dependiendo del centro donde ustedes están como médicos. En ocasiones, esta es la carta de presentación. Un hematoma, no pulsátil, pero sí ya en vías de consolidación, pero con un trauma severo. En cambio, otro que recién ha llegado ha sido atraccionado contra el suelo, arrastrado prácticamente por un automóvil, un camión, y esto es lo que ustedes van a encontrar. Y esto les obliga a inmediatamente ver, analizar, etiquetar y en lo posible clasificar el tipo y el grado de lesión que tienen. Entonces, primeramente determinan el lugar. Ahí está un trauma penetrante, un arma blanca, y en el otro lado está el trayecto de un proyectil en la región lumbar, más o menos a la altura del ángulo costo-vertebral correspondiente. ¿Qué indicaciones y qué evaluación va a tener el estudio radiográfico? ¿Qué es lo que ustedes piensan encontrar y cómo van a determinar rápidamente? Si un paciente se está descolgando con una tensión arterial menor de 90, entonces tienen que verificar y ser contundentes en esto. Toda lesión penetrante en flanco o abdomen, sin tomar en cuenta la magnitud de la hematuria. Intencionalmente hemos puesto las dos anteriores imágenes para que se ubiquen. Uno está en el flanco y el otro en la región lumbar. Toda lesión contusa y hematuria macroscópica debe ser estudiada con estudios de imagen. Toda lesión contusa con hematuria y tensión arterial inferior a 90 milímetros de mercurio es subsidiario de estudio radiográfico. Inmediatamente ustedes tratarán de llegar a un diagnóstico contundente de acuerdo a estos hallazgos clínicos que son absolutamente inespecíficos. El examen físico debe ser minucioso y sistemático, tratando de determinar no solo el mecanismo de lesión, sino también la localización topográfica del riñón. Ustedes con una placa simple pueden ver la punta de un cuchillo, por ejemplo, si está entre la L2 y L3, entonces es su riñón. La hematuria ha de presentarse solo en 1/3 de los casos, sea por hipotensión, sea por hipovolemia o porque sencillamente no hay una situación clara y concreta en estos. Si la lesión es anodina y no tienen exclusividad de ver en qué riñón está la lesión, deben hacer una ecografía de inmediato para constatar si hay o no hay un hematoma perirenal. La urografía les va a constatar una anulación funcional en un órgano lesionado. La tomografía, la falta de contraste en el riñón y solo en la corteza por circulación colateral les va a dar este signo que se llama de rebote y que solamente hay llegada no por la arteria principal sino por las colaterales. Vamos a determinar si la ecografía tiene indicaciones precisas. Yo creo que todo servicio de emergencia debe tener un ecógrafo disponible y que los residentes de urología debieran saber manejarlo. Hay unos que quieren manejar por afición, ¿no? Aguilar. Y hacen un diplomado. Es excelente en buenas manos, rápido y seguro si lo saben aprovechar las bondades de este estudio. Puede repetirse varias veces, no es invasivo, pero es fundamental, es el estudio ideal para seguimiento.
miden los hematomas, miden las colecciones y de horas puede aumentar esto. Entonces, la determinación va a ser clara y concreta. Pero, infelizmente, tiene un pero. No diagnostica el grado de lesión. Por lo tanto, solamente les puede dar el riñón lesionado. Tenemos una vista de una ecografía, es del medio esto, ¿no? Es de nosotros, donde hay un hematoma subcapsular. Esto vendría a corregir a ¿qué grado? ¿Ese era? Uno, si es un hematoma subcapsular no expandible y que no compromete el retroperitoneo. Otro igual similar, hay un hematoma contenido, no podemos determinar si esto ya ha ido a la zona peritoneal o al retroperitoneo, pero es un hematoma mucho más grande que el anterior. Igual, un hematoma grande. Ahora, la urografía excretora es un estudio muy pobre en pacientes hipotensos para determinar grado de lesión. No se olviden que estos pacientes llegan a la emergencia en una situación de hipotensión severa. ¿Por qué? Porque tienen lesiones agregadas o también múltiples lesiones, especialmente en los politraumatismos severos, donde compromete 2 o más sistemas. No evalúa el retroperitoneo, solo evalúa la imagen, la silueta renal, la silueta excretora, o sea, el uréter y en la vejiga en muchas ocasiones. Es importante en lesiones o en pacientes inestables para identificar la funcionalidad del riñón contralateral. Esto se hacía mucho antes del advenimiento de la tomografía, donde nos llamaban a la emergencia porque el cirujano de turno, por un hemoperitoneo masivo, había abierto un paciente y se encontró que el retroperitoneo estaba bombado. Entonces, para no cometer errores, uno hace una urografía intraoperatoria, un bolo de contraste y ve si hay o no hay el otro riñón. Porque muchas sorpresas han pasado donde este era monorreno y se lo quitaron. Entonces, el paciente puede quedar anéfrico y tiene que ir a un programa de diálisis violentamente hasta encontrar riñón para suplir. En cambio, la tomografía abdominal contrastada resulta ser el estándar de oro. Determina fundamentalmente el grado de la lesión, como han visto en las ilustraciones antiguas. Estudia no solo el riñón, sino todo el abdomen y el retroperitoneo. Valora lesiones concomitantes en abdomen, tórax y pelvis. No es apropiado en pacientes hemodinámicamente inestables. ¿Por qué? Porque estos pacientes deben ser subsidiados de movimientos, de llevarlo a veces en una camilla hasta el tomógrafo. El tomógrafo generalmente está en el servicio de radiología y este paciente está en la emergencia. Por lo tanto, si está con presiones bajísimas, no es conveniente moverlo. Someramente ahí tenemos un grado 1, una ilustración, una imagen de tomografía contrastada donde hay un hematoma perfectamente localizado, subcapsular, no expandible y que no ha atravesado la grasa perirenal ni la cápsula. En cambio, en el 2 ya definitivamente, seguramente en mayor o menor proporción, ya hay lesión porque el hematoma es mucho más grande. En el grado 3 hay una fragmentación. Hay una lesión severa del riñón, de todo el parénquima, pero no hay contraste en el coágulo, en el hematoma. En cambio, entonces es considerado grado 3. En cambio, en el de abajo hay contraste en medio del hematoma. Esto ya es un grado 4 porque hay un franco compromiso de la vía excretora.
nuevamente un 4, la mitad del riñón está comprometido y abajo hay una fragmentación, hay un pedazo de parénquima renal que está inmerso en todo el hematoma, que ya es retroperitoneal, casi está en la pared junto a las costillas. Ya no hay una viabilidad de la cápsula de esa cara, la cara posterior. Ahora la angiografía vuelve a tener vigencia. Antes solamente hacíamos a pulso con la buena voluntad del radiólogo y de sus ayudantes para que pudieran delinearnos y realizarnos una angiografía bien hecha. Delinea e identifica la lesión vascular indudablemente. Es ideal para lesiones del pedículo porque vamos a ver que el contraste no llega al riñón, sino se queda ahí. Se usa cuando no existe tomografía. Es invasivo. Hay indicaciones perentorias donde la angiografía no debe realizarse en pacientes mayores de 60 o de 70 años por el peligro, como va vía femoral, el catéter, hasta hacer segmentario y ver el ostium de la vena o de la arteria renal, pudiéramos eventualmente desprender un ateroma y causar un desastre. Tenemos la arteria principal, está lesionada y a través de una colateral va el contraste y pinta la zona medular. En cambio, la zona cortical está líquida. ¿Cuál es el manejo? ¿Lo han etiquetado, lo han diagnosticado, ven qué van a hacer? Ya, fundamentalmente el manejo se limita a minimizar la mortalidad. Hemos dicho de inicio que el 40% de estos pacientes se mueren, por lo tanto habrá que ir rápidamente. Ya en técnica quirúrgica, en cirugía, en el ATL se van a llevar de que definitivamente existe la hora de oro, que es el ACLS. En esta hora hay que hacer todo, si no el paciente se les va. Y fundamentalmente, a como dé lugar hay que preservar donde los riñones cuestan mucha plata. ¿Qué manejo vamos a hacer en los grados menores? Indudablemente un tratamiento de tipo médico y consiste generalmente en un reposo absoluto, sea en la emergencia o sea en la unidad de terapia intermedia, con un control de signos vitales en hoja crítica cada 30 minutos. A todo esto, antes, cuando nuestro apogeo era tremendo, a veces a la semana teníamos hasta 5 traumas renales porque era un hospital de referencia departamental. Se ponía generalmente a uno de los residentes en la cabecera del paciente y dedicación tiempo completo y absoluto. Se deben realizar hemoglobina y hematocrito de acuerdo al estado hemodinámico. Si le has transfundido 4 o 5 unidades y no remonta esa presión y le estás aumentando mucho, indudablemente te está indicando de que la sangre se está yendo por otro lado. Por lo tanto, en este momento deberás hacer de ese hematoma una ecografía. Y si ves que a las 6 de la tarde era 8 y ahora a las 8 de la noche es 10, entonces indudablemente que eso está creciendo y hay que tomar una conducta más agresiva que es la quirúrgica. Debe seguir a estos pacientes. Hemos dicho que la ecografía es un método ideal para seguimiento. Por lo tanto, los controles, si son cada 3 horas, si son cada 6 horas, dependiendo de la evolución y del estado hemodinámico de estos pacientes. Indudablemente, para ver todos estos pacientes deben ser cubiertos con antibiótico porque hay soluciones de continuidad, no solo intraperitoneal, sino extraperitoneal. Han visto cómo es un cuchillo, sabe Dios qué gérmenes tiene, un proyectil que arranca tejidos de la vestimenta y las penetra juntamente con el proyectil. Además, debes identificar rápidamente lesiones concomitantes, si es que hígado está, y todo esto te lo va a dar todo lo que hemos hablado anteriormente.
Este tratamiento está destinado a lesiones grado 1 a 4, algunos 4, hay algunos 4 que ameritan de entrada ser subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento quirúrgico tiene absolutas indicaciones donde no puedes perder el tiempo en minuciosidades. Es estos, una hematuria persistente que está anemizando al paciente, inmediatamente quirófano. Un hematoma retroperirenal o retroperitoneal o perirenal, que es expansivo y pulsátil, quiere decir que va creciendo. Inmediatamente uno debe abrir ese paciente. O aquellos pacientes que pese a lo que le has hecho con sangre, con fluidos, con expansores plasmáticos, no remonta un mínimo su presión arterial. Ahora, las indicaciones relativas de esto es la presencia de extravasación urinaria. Quiere decir que hay una colección líquida que es orina, un urinoma. Por lo tanto, hay compromiso de la vía excretora y eso tienes que repararlo. La lesión renal no viable, si en la tomografía te da que el contraste no llega a determinada zona del riñón, eso está no viable, muerto. Por lo tanto, eso hay que ir a sacar. Cuando tú no terminas de categorizar bien la lesión renal y tienes dudas de si es un 3 o un 4, porque hay algo que no te gusta, abre a ese paciente. La combinación de indicaciones absolutas y relativas es otra indicación. Yo creo que no nos da tiempo a pensar en esto. ¿No estoy equivocado, Aguilar? No, está bien. En cambio, otra forma de llegar rápidamente, claro, estamos viendo esto, les aclaro, porque esto no sangra, está lindo, lo puedes tocar, palpar. En la realidad uno mete su mano, como decir, perdonen la grosería, ¿no? A un charco de sangre. Y que tienes que guiarte solamente por el pulso de la aorta, porque seguramente pulso en la renal ya no hay. Entonces se decola a través de la corredera parietocólica correspondiente derecha e izquierda, levantas la cara posterior del colon, lo haces a un lado y ahí está el riñón. Y tienes que abarcar. Toda finalidad llega a controlar el hilio. Si no controlas el hilio, puedes perder al paciente, no solo al riñón, porque eso sangra a borbotones. Metes tu mano y lo tienes el hilio entre los dedos. Entonces, a partir de este momento empiezas a delinear, clasificar y hacer lo que más te parezca, pero tienes que controlar primero la hemorragia. Entonces, teniendo en estas condiciones, el riñón, como lo llamamos nosotros en la jerga urológica, el riñón en la mano y con los dedos conteniendo, primero tienes que hacer hemostasia para evitar que siga sangrando. Después de esto, habrá que debridar el tejido necrótico o no viable. Habrá que hacer una renorrafia si acaso no ha sido comprometido la vía excretora. La reparación del sistema colector es mandatorio porque si no les va a hacer urinoma y una fístula renocutánea. Si las condiciones no están dadas, es preferible ir por una nefrectomía parcial. Hay que reparar los vasos si acaso están lesionados y reparar todos los defectos del parénquima si hay zonas no viables o muertas. Más o menos, en un proyectil lo que hace, debridas, reparas más o menos y siempre se capitona o con gel foam o con grasa. La grasa es la que mejor. ¿Por qué? Porque se les va a desgasar. La cápsula renal es ínfima, es como un celofán apenas. Por lo tanto, tienen que capitonar para que no sangre o no se desgaste. Es para que tengan idea. ¿Qué complicaciones va a tener esto? Indudablemente, no has hecho una buena hemostasia, va a haber hemorragia. Y si va a haber hemorragia, va a haber otro hematoma que tienes que volverlo a intervenir. Este es el hematoma retroperitoneal porque puede llegar
hasta la cara posterior de la vejiga, o en cambio arriba. En caso de haber un infarto segmentario o total, debes quitar. Esto ha de depender de la magnitud. Y si hay un urinoma es porque no has reparado bien la vía excretora. Y si hay orina y hay hematoma alrededor del riñón, esto te va a producir una hipertensión renovascular o de Paget, que es un casquete. No se olviden que el urinoma o el hematoma se va a organizar y la fibrina va a dejar un casquete, una envoltura dura. Por lo tanto, va a producir una hipertensión renovascular mortal. Por eso que se dice, ¿no? Trauma que no mata en los 5 años, o digo, en los 5 minutos siguientes, mata 5 años después, por este mecanismo. Si no has hecho una buena limpieza y una buena derivación con unos drenajes de todo aquello, siempre hay sufusión hemorrágica detrás del colon, o en cambio el colon se te ha pasado desapercibido, una pequeña lesión con solución de continuidad, va a ir este paciente irremediablemente a la sepsis. Si ha salido de esto, la organización del hematoma a la larga para producir calcificaciones. No se olviden que está en el borde inferior de los arcos costales los paquetes vasculonerviosos, por lo tanto va a haber dolor. Y si hay lesiones asociadas, tienes que repararlas. Y a la larga, como complicación tardía, se producen en ocasiones unas fístulas arteriovenosas que van a repercutir negativamente sobre el riñón y sobre toda la economía. Bueno, ¿y dónde está la embolización? ¿Y dónde está el uso de mallas? En el actualizado, en el del curso. Claro, porque ser alumnos ahora no quieres darles eso. Bueno, jóvenes, hasta aquí. Si ustedes están de acuerdo, les seguimos jalando, ¿eh? Pongo a criterio de ustedes. ¿O quieren el sábado nomás? Sábado, doctor. El sábado nomás, doctor, por favor. Bueno, preguntas. Sábado nomás. Ya, preguntas. No hay. Doctor, una pregunta. Dime. Cuando se hace la hemostasia y en cuánto tiempo se puede reparar el riñón? Todo el tiempo que te lleve, porque después de que se te han cansado los dedos en el hilo renal, tú pones los famosos bulldog, que de rato en rato lo sueltas para que se inviva y no se necrose por isquemia. Entonces puede llevarte en ocasiones horas, pero con esa eventualidad. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿No hay más? Doctor, disculpe. Adelante. Cuando se lesiona por algún trauma más del 50% el riñón, ¿aún se puede salvar? Si acaso te da opción de reparar, a ver, dame un riñón. El título, aunque sea. Puta, mi ingeniero de sistemas se falló. Diplomado en informática, ha hecho un diplomado en informática. No, el primero, donde hay vía escritora. Es el Will Smith, mi doc. Aquí, está bien esto, dame. Si a ti te da la posibilidad de amputar este lado, vamos a ir por esto, aquí y aquí, perfectamente te da para salvar esto. ¿Te das cuenta? Tienes que tener parte de la vía excretora indemne o, en cambio, reparar si quieres salvar.
Generalmente este lado está ahí, tienes que llevar el pielón superior. No se olviden que esto no es tridimensional. Este es el pielón superior, el pielón medio y el pielón medio, el inferior, y aquí está el anterior, aquí adelante. Entonces, dentro de esto, si te da para reparar, instalas una nefrostomía de descarga y reparas la vía excretora y lo suturas el riñón. Es el lecho cruento, no te olvides que el riñón es macizo, lo llenas de grasa y con catgut reparas. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Bueno, no hay más. Mañana entonces vamos a continuar con trauma vesical uretral, bueno, y el día sábado, para no quitarle continuidad a los traumas, y el día sábado hacemos cáncer de pene. Bueno. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Listo.